¿El Señor Jesucristo es suficiente? Nuestro tema de hoy. ¿Podemos hacerlo como pregunta o lo hacemos como afirmación? ¿Qué es lo correcto ahí? Porque estoy casi seguro que todo el mundo va a responder, pues claro que el Señor Jesucristo es suficiente. Pero explíqueme un poco más esa pregunta, pastor, porque es que no la entiendo bien. ¿Es suficiente para qué? Pues para todo, hermano. Pero claro que hay algunas cosas que merecen de pronto una consideración un poquito más profunda. Por ejemplo, ¿por qué algunos cristianos necesitan consejería si el Señor Jesucristo es suficiente? ¿Qué será lo que falta allí cuando un consejero cristiano tiene que ponerse a orientar a un siervo de Dios, a una pareja, a una familia? ¿Qué le falta a esa familia, a esa pareja, a ese siervo, si el Señor Jesucristo es suficiente? Entiendan por favor bien que no estoy diciendo que la consejería sea innecesaria. Para comprender ese punto, yo arranco de lo que el Señor hizo con los discípulos cuando los llamó. ¿Por qué los llamó si Él es suficiente? Él hubiera podido manifestarse a cada uno de ellos y decirles, mire, yo soy el Dios del universo, ustedes no necesitan nada más, por tanto, yo no los llamo, simplemente crean. Entonces, en vez de eso, el Señor llamó a uno por uno, los fue reuniendo a su alrededor y los fue adiestrando durante 3 años y medio. Pero la pregunta es, ¿para todos los problemas se necesita una consejería? Bueno, estoy dejando unas inquietudes para que las consideremos. Otra, si en la Biblia, en el Antiguo Pacto, está que es un mandato para el pueblo de Dios guardar el sábado, ¿por qué los cristianos no guardamos el sábado? Muchos de nosotros, algunos sí. ¿Será que el Señor Jesucristo no es suficiente y tenemos entonces que cumplir cosas de la ley? Otra pregunta que podemos hacer, ¿por qué hay necesidad de recordar la fe a un creyente cuando está en medio de sus dificultades? Toca decirle, o nosotros mismos, ¿por qué hay necesidad de recordar la fe en medio de las dificultades si el Señor Jesucristo es suficiente? Y la última de las consideraciones, y se pueden hacer muchas más, ¿por qué la iglesia de Hechos de los Apóstoles es tan diferente de la iglesia actual, si el Señor Jesucristo es el mismo? Entonces todo depende del enfoque que se haga, todo depende de la fe de cada uno y depende de la madurez y de la capacidad de discernimiento que se tenga sobre las cosas de Dios. No es el hecho de responder hoy estas preguntas, sino tocar el tema que es el título. El Señor Jesucristo es suficiente. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a un caso específico que le ocurrió a una iglesia, la iglesia de los Gálatas. Por tanto, abramos por favor la Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, probablemente hasta el 14. Dice allí: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Aquí Pablo es como si estuviera planteando la pregunta que hice yo. ¿El Señor Jesucristo es suficiente para ustedes, Gálatas, o no? Porque ustedes, Gálatas, parece que se han confundido en un aspecto. A ustedes se les presentó Jesucristo como públicamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es la propiciación por sus pecados, que Él derramó su sangre en la cruz para que ustedes fueran salvos. ¿Acaso ustedes, Gálatas, no están comprendiendo semejante profundidad de
revelación que Dios ha hecho a través del Evangelio? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Dice en otra versión. ¿Quién los encantó a ustedes para que, habiendo recibido la presentación de Cristo, ahora resulta que ustedes están empezando a pensar otras cosas? Vamos a ver qué es lo que estaban pensando ellos. Versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Parece que Pablo está confrontando bastante fuerte a esta iglesia de Gálatas. Fíjense que no todas son de cal, otras son de arena. No todas son elogios para las iglesias que tienen fe o amor, como era el caso de los efesios, sino que aquí a los Gálatas les está increpando que le respondan una sencilla pregunta: ¿cómo fue que ustedes nacieron a la vida espiritual? ¿Cómo fue que ustedes recibieron a Cristo? ¿Por cumplir las obras de la ley o por el oír y creer? Porque si fue con las obras de la ley, entonces eso se parece muy de cerca a una religión. Si es por cumplir con el sábado, el Shabbat, o si es por que toca reforzar la enseñanza del Señor Jesucristo con una cantidad de ayudas en la iglesia cristiana, porque no es suficiente el poder de Cristo, sino hay que hacer cosas para ganar las bendiciones de la gracia. Entonces, ustedes están aquí por el oír con fe, tienen confianza en lo que se les predicó, en el Jesucristo Todopoderoso, o todavía están confiando en las fuerzas del hombre, tratando de cumplir una serie de mandatos que están sí en la Biblia, pero que pertenecen a un pacto antiguo. Pues, mis hermanos, este problema de Gálatas se está viendo hoy con muchísima frecuencia. Está pasando dentro de nuestras iglesias cristianas. Hay muchos aspectos, como esas 4 preguntas que planteábamos al principio, que parecen decir que el Señor Jesucristo no es suficiente para la vida, para la fe de muchos creyentes. Porque a veces tenemos que exhortar al creyente a que confíe en el poder de Dios, el poder que levanta, el poder que sana, el poder que trae la fe que falta, el poder que resucita partes del ser que pudieran estar muertas. Toca sacudir al creyente y decirle: ¿cómo así? ¿Jesucristo no es suficiente para usted? Recuerde que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios vivo, creador de los cielos y la tierra. Por tanto, si usted cree, debiera estar en una actitud mucho mejor hacia esa confianza en ese creador. Entonces usted está respondiendo que los cristianos no necesitan consejería. ¿Se acuerda que usted hizo esa primera pregunta, Fernando? Digo, sí, me acuerdo que hice esa primera pregunta. Pero eso no es tan sencillo de decir sí o no. Hay casos en los cuales el Señor le place sanar a alguien a través de la acción directa. Y pues yo tengo que dar testimonio de que eso fue lo que hizo el Señor con mi esposa y conmigo en muchos aspectos. Nosotros, durante 30 años de ministerio, nunca, jamás, no hemos estado en una consejería, salvo una sola vez en que yo estuve hablando con un pastor sobre una inquietud que tenía, o varias. De resto, nunca más bien he recibido conocimientos de otro pastor que me esté ministrando, no porque yo sea capaz, ni soberbio, de andar solo, sino porque al Señor le ha placido revelarse Él directamente. Entonces, para establecer el matrimonio, la unión matrimonial de Yolanda con Fernando, tampoco hemos recibido consejería matrimonial.
Ah, entonces, ¿usted por qué hace consejería, Fernando? Ah, es que eso es lo que les estoy diciendo. No podemos ser tan drásticos y decir sí en todos los casos o no en todos los casos. Al Señor le place obrar como sea, porque para eso usé el ejemplo de los discípulos que estuvieron con el Señor aprendiendo de Él durante 3 años y medio. Es decir, prácticamente estuvieron en una consejería. Pero Pablo no. Pablo aquí en Gálatas habla en el capítulo 1 y 2 de cómo él recibió revelación directamente del Espíritu Santo. Entonces, mire, dentro de la misma Biblia hay un ejemplo en el cual un apóstol es tratado directamente por el Espíritu Santo sin intermediarios. Y en el otro es tratado directamente por el Señor Jesucristo sin intermediarios, pero a partir de ahí, estos apóstoles empiezan a ministrar en iglesias a los nuevos creyentes para que se vayan convirtiendo en discípulos, y es lo que llamamos la iglesia primitiva o iglesia bíblica. Se trata más bien de depender estricta y cercanamente del Señor Jesucristo y preguntarle: Señor, ¿tú quieres que yo vaya a una consejería o no? ¿Tú quieres que guardemos el sábado o no? Muéstrame si eso es así, si estamos haciéndolo correctamente nosotros los cristianos. De paso yo les digo que el libro de Gálatas, junto con Hebreos y Colosenses, nos dan la explicación de por qué no hay que guardar el sábado. Espero que ustedes sean tan juiciosos que ya hayan leído esos pasajes y sepan por qué es que nosotros nos congregamos más bien el domingo. ¿Y por qué la iglesia de Hechos de los Apóstoles es tan diferente a la nuestra? Una de las preguntas que planteaba al principio. De pronto alguien todavía está interesado en recibir la respuesta. Ahí sí me toca decir claramente que es por la fe. La iglesia apostólica, la iglesia de los primeros 30 años después de que el Señor subió al cielo, era una iglesia que creía con todo su corazón y con todo su espíritu. Ellos recibieron directamente de la fuente la revelación y como tal la expresaron en la fe más ferviente, y ellos no tenían que cuestionarse si la teoría de la evolución, si esta es la época del socialismo o no. Nada de eso se lo tenían que cuestionar. Nosotros estamos muy contaminados con mucho conocimiento que viene de la ciencia humana, y eso ha debilitado nuestra fe. Ellos creían. Pero tú, hermano, eres capaz de tomar la decisión de creer como creyeron los primeros cristianos, y entonces empezar a ver cosas grandes, porque el Señor Jesucristo es suficiente. Continúa Pablo en el versículo 3 diciendo: tan insensatos son ustedes, Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Este versículo es crucial. Gálatas 3:3. Ojalá se lo grabaran, porque esta es una pregunta que tenemos que hacernos frecuentemente nosotros a estas alturas. Yo, ¿cómo comencé? Un día el Señor se manifestó a través de lo que fuera, de una alabanza, de una predicación de un pastor, de un amigo que oró por mí, que impuso sus manos, y yo creí ese día. Creí por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué ahora estoy a veces creyendo menos que lo que ese día? ¿Acaso ese día yo vi a Dios? ¿Lo vi cara a cara? ¿Acaso se me presentó, se me manifestó? Como para que mi fe fuera tal que dijera, claro, es que ahí está, por eso voy a creer. Ese día que yo recibí al Señor lo hice por el Espíritu. ¿Por qué ahora voy a terminar por la carne? O sea, en la ley otra vez, cumpliendo cosas. No es que no tengamos que cumplir, sino que es creyendo que vamos a ganar la salvación o la santificación por las obras y no por la gracia.
que vamos a entrar al cielo si somos lo suficientemente buenos y no por los méritos de nuestro Salvador. Que empezamos como creyentes que recibieron al Señor Jesucristo y ahora terminamos como pseudo creyentes que están revaluando el pacto antiguo y entonces empezando a guardar Shabbat, porque eso es lo que dice un rabino o rabí o lo que sea que se llame allá al frente, que ya no es un pastor, que se pone un kirpa en la cabeza, se viste con una túnica como si fuera un judío y nos manda a nosotros que aprendamos hebreo, porque si no, no estamos hablando la lengua de Dios y que ya no se llama Jesucristo sino Yeshua. Y todo eso, porque ahora es la ley. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Hermanos, ustedes no me lo están preguntando, pero yo se los confieso. Hay veces en que hay dolor en mi corazón, porque hermanos que yo llamé como tales un día, incluso amigos, que empezaron bien por el Espíritu, hoy están caminando en las obras de la ley. Se regresaron al judeomesianismo o a la religión, cualquiera que sea. Yo he visto cristianos que han regresado al catolicismo o al sitio de donde salieron, si eran testigos de Jehová. Y uno se pregunta, ¿por qué regresan allá? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Pues la primera respuesta es falta de fe, porque la recepción del Espíritu, el caminar en el Espíritu es todo por fe, y eso es lo que nos va a decir Gálatas. Por eso es el título. ¿Acaso el Señor Jesucristo no es suficiente? Versículo 4. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Se refiere a que cuando se caminó bien con el Señor Jesucristo, siempre hubo ataques de parte del enemigo y de parte de la carne. Los tres enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Eso produjo padecimientos. El Señor nos dijo, para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Eso lo sabíamos. Pero aquí Pablo está preguntándole, entonces, ¿esas tribulaciones que ustedes pasaron al principio son en vano? Aquel, pues, versículo 5, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, Dios el Padre, Dios el Hijo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como estamos viendo, Gálatas 3 es un cuestionamiento de la verdadera fe. La fe que sin ver cree. No es la fe que necesita tener cosas alrededor. Otra vez digo, una vestimenta, un idioma o unas imágenes o cosas por el estilo que son todas esfuerzos de hombre para buscar a Dios cuando Dios nos está buscando con la gracia. Dicho así, podemos entender la gravedad de esta situación. El Señor está viniendo a nosotros cuando no tiene que hacerlo, está trayéndonos la gracia cuando nosotros no la merecemos y tampoco tiene que hacerlo Dios, y sin embargo se prodiga en esperarnos, en ser pacientes hasta que entendamos y en mantenernos en ese camino de gracia continuamente. Y sin embargo algunos parecen rechazar esa gracia cuando todo nos es dado gratuitamente, y se van a buscar las cosas en las cuales tienen que trabajar. Dicen ellos, que para abrir la puerta de los cielos, cuando no la pueden abrir así. Continúa Gálatas 3 explicándonos por qué es tan grave. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo el que le cree a Dios, porque ese es el secreto de esto, no es solo creer en Dios, porque yo salgo al mundo y hago una encuesta y probablemente hasta muchos ateos me digan, sí, yo creo en Dios, porque es que ayer casi tuve un susto muy grande cuando iba en el avión, o casi me atropella un carro. Sí, yo creo en Dios, pero soy ateo, gracias a Dios. Entonces, los de la religión todos van a decir, sí, yo creo en Dios, pero la palabra es clara. Abraham creyó a Dios. Creerle a Dios significa creer lo que Él dice, creer su palabra, creer su verdad.
y conforme a eso caminar. Porque el diablo sabe que Dios existe, cree en Dios, pero no cree en lo que Dios le ha dicho. Es más, solo no lo cree, sino que lo desobedece. Pareciera que esa es la vida de algunos cristianos por ahí, unos poquitos afortunadamente. Reciben al Señor, pero caminan como hijos del diablo. ¿Eso qué es? Por tanto, versículo 7, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe porque creyó. Esperanza contra esperanza. A pesar de todas las evidencias en contra, Abraham creyó y por eso es el padre de naciones, lo que quiere decir Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Versículo 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, o sea, nosotros, las naciones, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, nosotros. Porque él creyó, todos los que crean estarán dentro de esas naciones salvas. Porque el plan de Dios era ese. Después de Abraham, hacer un pacto con el pueblo de Israel a través de la ley para mostrarles que la ley no era suficiente. Que había que tener una mejor relación con Dios que la ley. Y eso se llamaba gracia. Pero como vimos en días pasados, creo que ayer, dijimos que el error de Israel, la iglesia del Señor de estos tiempos también lo quiere repetir. No creerle a Dios. No andar con fe en el Espíritu. Israel no anduvo en fe. Versículo 8. En ti serán benditas todas las naciones, decía al final, para que digan el 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Ponte la mano en el corazón, mi hermano, mi hermana, y pregúntate sinceramente, no lo digas en público, si tu fe está creciendo, si la de hoy es más fuerte que la de ayer, y si no tienes que pedirle perdón al Señor por desconfiar a veces de Él. Porque si es así, la solución está muy cerca. Él es el autor y el consumador de la fe, hablando del Señor Jesucristo. Tú le dices, Señor, ayuda mi fe. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Y el Señor va a ver si la petición es sincera y entonces la va a conceder. Oigan, aquí está la explicación. Abran sus ojos, por favor, y sus oídos. ¿Por qué es tan grave volverse a la ley? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo así, pastor? Pero si está en el antiguo pacto. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál es el problema de la ley? No es que la ley sea mala en sí misma. Pablo lo explica, dice la ley es buena. Lo que pasa es que cuando yo me someto a llegar a Dios por la ley, o sea, por una religión cualquiera, incluso por un mal llamado cristianismo judeomesiánico, inmediatamente me coloco ante un Dios juez, ante el cual tengo que cumplir no solamente las leyes principales, sino todas las leyes, inclusive las más pequeñas. Eso implicaría, cosa que los judeomesiánicos no van a decir, pero es así, lo dice la misma palabra, que tendría el hombre, el varón, que circuncidarse, primero. La mujer no se podría congregar si está con su periodo menstrual. Tendríamos que llevar sacrificios al templo, y no a cualquier templo, no es un templo, el que diga el pastor tal, es el templo de Jerusalén. Tendríamos que guardar todas las festividades judías, tendríamos que guardar el Shabbat, todo, absolutamente todo, no unas cosas sí y otras no. No es que yo soy judío mesiánico, entonces guardo el Shabbat, pero no guardo el sacrificio de animales.
¿Qué es lo que están haciendo? Cumpliendo unas cosas sí y otras no. Dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ellos parece que hubieran borrado el libro de Gálatas, que está tomando una cita del libro de la ley. Allí se habla que el que no cumple toda la ley, desde la más grande hasta la más pequeña, se hace reo de la ley. Y versículo 11, que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Pero a ver, no entiendo. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? El propósito es claro, y eso lo explica el libro de Hebreos, la epístola. La ley fue dada para que pudiéramos ver cuánto pecado hay en nuestra carne y entonces pasáramos al siguiente punto, que es el de decir, Señor, necesito tu poder, llámese tu gracia en mi vida para poder cumplir tu ley. Y eso es lo que el Señor hace con el creyente cristiano, que con el poder del Espíritu Santo le hace cumplir la ley completa, a través de él vivir en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, porque es el Señor Jesucristo el que da las fuerzas para cumplir esa ley espiritual. Por eso es que es tan importante esta etapa del pacto de Dios que se llama Nuevo Pacto, que surgió precisamente cuando el Señor muere en la cruz, el pacto por el cual ahora nos trata de una manera diferente que trató a su pueblo de Israel. Y entonces, ahora el Shabbat no es cuestión de un día, Él es nuestro Shabbat, lo dice la palabra, Él es nuestro reposo. Por eso yo puedo incluso congregarme el lunes o el martes o el miércoles, siempre y cuando mi espíritu esté unido a su espíritu. Ah, Señor, qué pena, es que no alcancé a congregarme el domingo, entonces yo vengo aquí el lunes, voy a bostezar 30 veces, pero aquí estoy, Señor, en culto. No, hermano, eso no se trata. Se trata de ser adorador en espíritu y en verdad si te estás congregando un día que aparentemente no corresponde, pero en espíritu y en verdad. Ahí se está cumpliendo la ley, a través del poder que obra en ti por la gracia del Señor Jesucristo. Versículo 12. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Las obras de la ley. Vivirá entonces por esas obras. Pero la fe, dice, el que cree por la fe vivirá. Son dos cosas muy diferentes, son dos formas totalmente distintas de vivir, según el nuevo pacto o según el antiguo. ¿Por qué les estoy insistiendo en eso, hermanos? Porque los judíos mesiánicos van a venir a insistirte, a decirte que tú estás equivocado, que en el nuevo pacto tienes que hacer Shabbat, porque es ley y es obligación, y eso es lo que estableció el Señor desde la creación. Y ellos no han leído toda la escritura donde dice que el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo Israel, por todas las generaciones guardarán el día de reposo como pacto conmigo, a mi pueblo Israel. No dice a mi pueblo los gentiles. Esa era una norma, una estructura para el tiempo de la ley. Ahora en la gracia, entonces el Señor le dijo a la samaritana, ni en este sitio ni en Jerusalén adorarán, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo? No importa el templo, no importa el pastor, no importa el sitio, pero tú lo puedes adorar desde que te levantas hasta que te acuestas. De hecho, debe ser así. Por eso dice, todas las cosas hechas para la gloria de Dios. Eso es adoración. Eso es estar dentro del templo de Dios, porque ahora el templo eres tú. Miren el versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Él recibió toda la maldición, todos los pecados
para que nosotros pudiéramos ser libres en la libertad del Espíritu, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bueno, hoy sí con teología tratamos de repasar un capítulo que nos muestra que el Señor Jesucristo es suficiente. Si esto no te basta, puedes leerte desde el capítulo 6 en adelante hasta el 10 de Hebreos, donde habla del sacerdocio según Melquisedec, según el orden de Melquisedec, del Señor Jesucristo, y por qué es que tenemos tan excelente mediador ante Dios y tan excelente sumo sacerdote, y por qué nuestro pacto es un nuevo pacto, porque es perfecto en comparación al pacto imperfecto de la ley. Entonces, como hay una epidemia de creyentes volviéndose a la ley, es necesario que todos sepamos por qué no creemos en las cosas que ellos se supone que ahora creen, y es que han tenido la revelación, y entre otras cosas vienen y te dicen: es que usted, hermano, está ignorando muchas cosas de la palabra, es que usted, hermano evangélico o carismático o pentecostal, usted, hermano, no conoce bien la Biblia, no conoce bien el Antiguo Testamento. Venga, se lo leo para que entienda que usted está faltándole a las normas de Dios. Así vienen, con una prepotencia y un orgullo, diciéndote que tú estás equivocado. El Señor nos está mostrando hoy con la palabra suya, a través del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que tenemos un mejor pacto, que es la sangre del Señor Jesucristo, mediante la cual nuestra visión se ha elevado y ha alcanzado límites insospechados. Pero esa es en la parte teológica. En la parte práctica, mi querido hermano, vengo a recordarte que tu Señor, ese que tú tienes en tu corazón, es todo suficiente en cualquier cosa. Que Él es la causa de que estés caminando hacia la vida eterna, la causa de caminar en la verdad, la causa de que tengas vida y sea sustentada, y sobre todo la causa de la verdad. El Señor Jesucristo es aquel que te levanta, el que te sostiene, el que te fortalece, el que te renueva, el que hace cualquier cosa que tú necesites para caminar conforme a la voluntad de Él. Entonces, no cometas el error nunca, como hacen ciertos religiosos, de menospreciar al Señor Jesucristo. Amén.